Capítulo 4. Mata al veneno. Muy pocos ojos mortales han contemplado el jardín de Nurgle, incluso en sueños. Sus pantanos exhalan constantemente una niebla de enfermedades sobrenaturales, y los seres vivos no pueden soportar ni siquiera una bocanada de su repugnante aire. Solo el propio Nurgle puede evitar que los visitantes sufran las afecciones tóxicas de su jardín. Cuando espera compañía, el bisabuelo abre un camino a través de las frondas de hongos gorgoteantes con un solo gesto magnánimo. O eso se dice. Por desgracia, hubo una persona que tuvo la afortunada de verlo todos los días. Isa, la diosa madre de los Eldari, se despertó de su sueño y encontró que su entorno no había cambiado mucho, como siempre. Acababa de experimentar el sueño más extraño. Un extraño momento de libertad, un escape de la necesidad de contemplar el pantano envenenado que era su nuevo hogar y los árboles podridos y resecos que una vez fueron sus seguidores. Sus pobres parientes, y todo lo que quedaba de ellos después de su desafortunado intento de rescate. Ni siquiera los sueños más dulces pudieron salvarla de los horrores que tenían a su pueblo bajo su control. Incluso ahora escuchaba sus voces llamándola, rogando por dulce socorro. Incluso ahora, les había fallado. Nurgle había dejado su jaula afuera de su mansión hoy para que ella pudiera verlos, dejándola colgando de un árbol nudoso y ennegrecido en su llamado jardín. En ese momento dijo que sería un buen cebo. ¿Cebo para qué? Supuso que no importaba. En verdad, ni siquiera podía soportar mirarse a sí misma, tal era su vergüenza. Su vestido de seda azul, que alguna vez fue brillante, hacía tiempo que se había reducido a harapos, y apenas conservaba los restos de su modestia. Su largo cabello rojo brillante todavía le caía por debajo de las rodillas, pero ahora era un lío enredado, sucio y cubierto de barro. Sus brillantes ojos verdes estaban apagados y cansados, e incluso sus largas orejas, que a menudo se movían de alegría en épocas pasadas, cuando uno de sus pequeños parientes hacía algo particularmente valiente o atrevido, ahora estaban caídas hasta las puntas. Ella estaba completamente agotada. Estoy terriblemente cansado. Cansado. Nadie vendría a buscarla. Nadie la salvaría. Y ella se lo merecía. Ella merecía todo esto. Cuando Kaine la capturó, su hermano Baul movió cielo y tierra para verla libre. Sin embargo, cuando él se lo llevó, ¿qué hizo ella? Esconderse como una cobarde. No lo había salvado entonces, y nadie la salvaría ahora. ¿Cómo llamaban los mortales a ese concepto? ¿Karma? Sí, esa fue la palabra. Tal era su suerte, su destino. Había sido poderosa, en el pasado. Diosa de la cosecha y la fertilidad, de la naturaleza, la vida, la curación y el crecimiento y más, madre divina de la especie Eldari en su conjunto. En los primeros días, ella y su panteón habían traído luz y esperanza a sus pequeños parientes en grandes cantidades, ayudándolos a expandirse por las estrellas. Pero eso había sido antes de la guerra en el cielo y el edicto que le siguió, ante las fuerzas inmundas de los cuatro. Antes del nacimiento de Slaanesh. Ahora su familia estaba destrozada y dispersa. Muchos habían sido devorados por Slaanesh, otros habían huido, otros habían enloquecido mucho antes. Ella era la única que persistió y, como castigo, se vio reducida a esto. Obligada a colgar en una jaula oxidada varias tallas más pequeña que su imponente estatura, obligada a sufrir los supuestos afectos de Nurgle, obligada a ingerir venenos día tras día, solo para curarse y ser infligida con enfermedades cada vez peores cuando llegaba el amanecer. Todo lo que podía hacer era susurrar curas silenciosas a toda la galaxia mientras era atormentada. Y lo llamó amor. ¡Ja! ¿Qué sabía Nurgle del amor? La alegría de abrazar a un bebé, de ver cómo la vida crece y florece en su seno. De sostener la mano de un niño y enseñarle a ser fuerte, amable y sabio. No sabía nada, no, menos que nada, si eso era posible. Isa no odiaba a semejante criatura, no podía odiarlo como lo hacía con Slaanesh, pero sí lo compadecía. Algunos podrían decir que esta tortura es mejor que la muerte, mejor que ser consumido. Pero era peor. Mucho peor. Porque ahora, como antes, no tenía más opción que ver a sus hijos flaquear y fracasar. La más joven de los cuatro no era la única responsable de la caída de su pequeña familia, sino simplemente de la culminación de su oscuro y ruinoso camino.
A diferencia de los Krork, cuya locura y posterior descenso a los orcos no podía atribuirse únicamente a ellos, muchos habían elegido esto, descendiendo voluntariamente a un libertinaje devastador. Ahora sus pequeños parientes estaban perdidos sin ella y sin dirección en los mundos de la artesanía, no, sus propias almas estaban en peligro, y no había nada que ella pudiera hacer para ayudarlos. Le dieron ganas de llorar. Pero ella se desvió del tema. Angustiada por el recuerdo de su fracaso, volvió sus pensamientos a la inquietante visión que había recibido. Había sido un sueño muy extraño. Había visto una estrella dorada caer desde más allá del cielo. Aterrizó ante un ángel rojo y lo levantó. Juntos, el dúo rompió las cadenas de muchos. Entonces aquella estrella dorada adoptó la forma de un hombre. Él la había visto. Le sonrió. Ella parpadeó y desapareció. Se lo había imaginado. Pero, ¿qué importaba al final? No había escapatoria. No desde allí. Incluso si de alguna manera pudiera romper los barrotes de su jaula, algo poco probable dado su estado debilitado, y huir de este jardín podrido, ¿a dónde iría? No había ningún lugar donde pudiera esconderse que Nurgle no pudiera seguir. La buscaría con todas sus fuerzas, sin descanso, donde quiera que fuera. No podría escapar. No de él. Pero ella no rogaría. No suplicaría. No se rendiría. Aunque estaba enjaulada como una diosa, seguía siendo una diosa, incluso si. Maldita sea. Un grito indignado destrozó sus pensamientos. ¿Acaso un hombre no puede dormir en paz? ¿Dónde terminé esta vez? Maldita ganga. Isa bajó la mirada. Frunció el ceño y parpadeó por si acaso. La escena ante ella no cambió. Todo lo contrario. Alguien estaba de pie frente a ella, justo debajo de su prisión, mirándola. No había estado allí hacía un momento. Ella ni siquiera lo había oído acercarse. Era como si simplemente hubiera salido del jardín de Nurgle, algo absolutamente imposible, cuando ella no estaba mirando. ¿Qué clase de brujería era esta? Al mirar al extraño con los ojos entrecerrados, le resultó bastante difícil comprenderlo. Era casi como si no estuviera realmente allí. Su cuerpo no era un cuerpo en absoluto, sino más bien una luz forjada en la forma vaga de una silueta humanoide, con ojos azules y mejillas con bigotes y un ceño fruncido. Una extraña aura de color rojo sangre se aferraba a él, brillando sobre sus hombros como un miasma enloquecido. Verla la hizo fruncir la nariz. Uno de Khorne, entonces. Una burla de Kaine. Ojalá que permanezca destrozado por mucho tiempo. El de las manos ensangrentadas, padre, la irritaba sobremanera, pero también la entristecía porque su aspecto no siempre había sido así. Hubo un tiempo en que su aspecto era el de la justicia, el del vengador, antes de su caída en desgracia. Khorne, en comparación, era mucho peor, pues solo disfrutaba de sangre y calaveras para su trono. ¿Qué hacía uno de su calaña aquí? No. Espera ahora. Espera un momento. Isa miró más profundamente con sus sentidos, escrutándolo de nuevo. Si bien esta extraña alma había sido afectada por Khorne, no era de Khorne, sino alguien en quien ese loco asesino simplemente se interesaba y también buscaba influenciar. Si bien estaba bastante enojado en ese momento, este hombre hecho de luz no blandió ningún tipo de arma contra ella y solo maldijo al suelo. Asimismo, no había ningún indicio de la corrupción de Nurgle en él. Entonces, ¿cómo? Un momento después se dio cuenta y comprendió. Su cuerpo no estaba en el dominio de Nurgle. No podía sentir su forma física. Sin embargo, su esencia, junto con una buena parte de su poder, se había trasladado a este reino. Había mencionado que se había quedado dormido. Su espíritu había sido arrastrado hasta aquí mientras dormía. ¡Qué extraño! Debía ser ¿cómo se decía? Humano. Sí, eso era. No podía llamarlo Moncade. Ella no era tan irrespetuosa como su pequeño pariente. La vida era vida, para ser apreciada en todas sus formas, salvo la de la maldita locura provocada por el vil caos. Se le ocurrió una idea. Un pensamiento loco que no se habría atrevido a considerar bajo ninguna otra circunstancia. Pero los tiempos desesperados exigían medidas desesperadas, y ella no estaba nada sino desesperada. Nurgle no lo había notado aún. No le afectaba ese lugar. Tal vez. Solo tal vez. Disculpe.
Gritó al osco extraño que estaba debajo de ella. Hola. Tú, ahí abajo. Sí, tú. Frenéticamente, intentó meter una mano a través de los barrotes para llamar su atención, pero solo logró golpearla contra su jaula. Un momento de su tiempo, por favor. El rubio resplandeciente finalmente se dignó a mirar hacia arriba y la notó por fin. Si fuera una diosa más orgullosa, Isa se habría sentido ofendida. Tal como estaban las cosas, se sintió curiosa y perpleja al mismo tiempo. No había ira en su mirada, solo una suave sorpresa y una tranquila confusión. ¿Por qué estás en una jaula? No por elección, te lo aseguro. Casi se rió histéricamente. Había pasado mucho tiempo desde que había hablado con alguien que no fuera Nuegle. ¿Qué te trae por aquí, forastero? Hizo un ruido molesto y se rascó la nuca. Al parecer me volví a quedar dormido, sus brillantes ojos se pusieron en blanco con fastidio. Le dije a Angron que no me dejara quedarme dormido más de 5 minutos, supongo que el grandullón dorado lo distrajo, un tipo grande y dorado. Isa se quedó perpleja por un momento antes de entender. Oh, estaba hablando de ese hombre. Ah, pero ahora la rubia la miraba con el ceño fruncido y con una mirada llena de sospecha. No me has arrastrado hasta aquí, ¿verdad? Ella chasqueó la lengua. Sin duda que no. El rubio cruzó ambos brazos ante su pecho. Entonces, ¿tú tampoco estás aquí por elección propia? Golpeó uno de los barrotes de su jaula con un resoplido, produciendo un sonido metálico eco. ¿Eso responde a tu pregunta? Por fin, una leve sonrisa apareció en su rostro radiante. Sí, no te preocupes, te traeré de vuelta en un santiamén. Sus piernas se tensaron y todo atisbo de color desapareció del rostro ya pálido de Isa. Espera un momento. Se quejó Isa con los ojos muy abiertos. No puedes, Mip. No se atrevería. No, seguro que no. Él lo haría. La diosa Elderi chilló de sorpresa, un sonido extraño y sobresaltado cuando el extraño saltó al aire y aterrizó en su rudimentaria prisión con toda la gracia de uno de sus parientes más pequeños. Agarró los barrotes para agarrarse, se balanceó hacia adentro y plantó sus pies en el borde exterior del acero picado para quedarse quieto. Su repentina presencia hizo que los confines de la jaula se balancearan precariamente. La cadena muy corroída que lo sostenía en alto chirrió en protesta. Isa apenas notó esa última parte. Su mente estaba decididamente en otra parte. Porque, verán, él estaba cerca. Demasiado cerca. ¿Por qué estaba tan cerca? Si no fuera por las gruesas barras que los separaban, su frente habría tocado la de ella. Tal como estaban las cosas, ahora estaba mucho más cerca de ella de lo que nadie había estado en siglos. Ella podría ser una diosa, pero aún tenía un corazón al fin y al cabo, y el suyo latía más rápido en ese momento. Está bien, lo escuchó tararear a lo lejos. Esto no debería ser demasiado difícil. Déjame intentar algo. El acero chirrió bajo su agarre dorado cuando esas manos brillantes agarraron los barrotes y los retorcieron con nueva fuerza. Lentamente pero con seguridad, comenzaron a separarse, creando gradualmente un espacio. Isa miró con incredulidad cómo se hacía más grande con cada momento que pasaba. Esos barrotes habían sido creados por el propio Nuegle. Fueron creados literalmente para mantenerla contenida en ese reino. Y aún así, este hombre, este mortal, los estaba destrozando como si no fueran nada más que acero. ¿Era realmente humano? Ya no podía estar tan segura. La mayoría de los mortales no eran tan fuertes. A esa distancia, notó algo que no había notado antes. El dolor que envolvía su alma. La vergüenza se desvaneció a medida que la compasión se agitaba profundamente dentro de ella. Y ni siquiera sabía su nombre. Pobre alma desafortunada. Ahora que la brecha era lo suficientemente grande, pudo extender la mano entre los barrotes y tocarle la mejilla derecha. Hace mucho que sufres. Déjame aliviar tu carga. Él sacudió valientemente la cabeza contra la palma de la mano de ella, demostrando su terquedad, como la mayoría de los mortales. De verdad, no hay necesidad. Estoy bien. Ella puso su otra mano sobre el lado izquierdo de su rostro, sujetándolo en ese lugar. Debo insistir. La rubia podría haber protestado, pero no estaba segura. Nunca la escuchó. Su enfoque se dirigió hacia el interior.
Y ella vio. Isa casi deseó no haberlo hecho, porque todo la bombardeaba, por todas partes, al mismo tiempo. Una cacofonía de gritos, un coro de maullidos, una cascada de antojos. El principal de ellos. Dolor. Agonía eterna. Cuánto sufrimiento. Incluso ahora, aquí, en este mismo momento. Había librado incontables batallas y perdido a tantos amigos, y todo ello le había marcado el alma. Su fuerza se había forjado con sangre y batallas, su espíritu se había templado en el fuego de la pérdida y la miseria. Ella intentó oponerse, trató de inyectar un poco de paz en el mar retorcido del tormento, pero se vio arrastrada hacia abajo. Y entonces las cosas realmente cambiaron. Sin palabra ni advertencia, se encontró parada en un vacío blanco, una extensión interminable de nada hasta donde alcanzaba la vista. No hubo principio. No hubo fin. Solo nada. Tienes agallas al entrar aquí a la fuerza, hasta que no lo hubo. Isa se dio la vuelta sobresaltada y vio una bestia. No había otra palabra para describirla. Un enorme zorro carmesí se alzaba ante ella, grande y alto, sentado sobre sus cuartos traseros, mirándola como si fuera un bocadillo. 9 colas se balanceaban perezosamente detrás de su espalda, pero ella apenas las notó. Fueron los ojos lo que atrajo su atención. Sus ojos. Esas inquietantes hendiduras escarlatas. Una simple mirada transmitía un poder incomparable. Era un fragmento de un dios, un trozo de algo más grande, como cierto dragón en el que preferiría no detenerse. Y aún así, no había malicia en su mirada. Bueno. La bestia bostezó una vez, cruzó los brazos y apoyó la barbilla sobre ellos, desparramándose perezosamente ante ella. No soy nada especial. Nunca pensé que conocería a una diosa benigna, pero aquí estás. No te pareces en nada a Kaguya. Frunció el ceño con leve consternación. ¿Quién o qué es un Kaguya? El zorro sonrió. Esa no es mi historia para contar. Se la dijo a Naruto. ¿Naruto? Se animó y movió las orejas. ¿Ese es su nombre? Lo es, dijo, haciendo un ruido de disgusto. He dicho demasiado. Vete ya. Él movió una cola carmesí en su dirección y la realidad regresó con un sonido susurrante, dejándola tambaleándose. Todo su instinto maternal la atrapó como una trampa de acero. Tal vez él no fuera uno de sus parientes más pequeños, pero eso no era motivo para no consolarlo ahora, ¿o sí? Tenía que hacerlo. Debía hacerlo. No hacerlo era negar su propia existencia. Sería un anatema para ella. Incluso ahora, saber el dolor que él sentía y no poder hacer nada al respecto la hacía doler. Isa soltó al desconcertante rubio y se enfureció. Las cosas que has hecho, los enemigos con los que has luchado, oye, retiró una mano de los barrotes y le dio un golpecito en la frente. No andes husmeando en mi cabeza de esa manera, señorita. Isa, se puso de rodillas y rozó con la cabeza el techo de la jaula. Por favor, dirígete a mí por mi nombre, Naruto. ¿Cómo lo sabes? Su ceño se frunció, dando a entender que comprendía. Kurama te lo dijo, ¿no? Bola de pelo entrometida. Qué ser humano tan extraño, si es que realmente lo era. Más bien le recordaba a otro. A Baúl le hubiera gustado. Pero de nuevo, a Hermano siempre le gustaron los testarudos. Ese pensamiento le dolió el corazón. Con un gruñido molesto, Naruto terminó su obra y rompió los barrotes de su jaula. Isa apenas tuvo tiempo de saborear su nueva libertad antes de que la desconcertante rubia la sorprendiera una vez más. Agachando la cabeza, metió la mano en su jaula, la tomó de la mano, la puso en posición vertical a través del espacio que había creado, y... allá vamos. Isa se sintió un poco extraña al ser sostenida por alguien más bajo que ella, y más aún al ser alzada en brazos por otra persona y llevada como una novia ruborizada. No recordaba la última vez que alguien había hecho algo así por ella. En otros tiempos, la absoluta incorrección, la indignidad. De todo aquello la habría puesto roja como rosas. Y ahora, las puntas de sus orejas ardían cuando Naruto la levantó en alto y saltó, dejándola aferrada a su vida. Cierto que el suyo fue un vuelo algo brusco. El guerrero bigotudo demostró ser tan hábil como fuerte. Aterrizó ágilmente en cuclillas en silencio, sin vacilar ni un momento a pesar de la disparidad de tamaño.
Desde allí, la puso de pie con destreza, manteniendo una mano cerca de su espalda para que no se tambaleara, pero sin querer volver a tocarla sin permiso. Eso hablaba bien de su nobleza y de su fuerza, supuso. Mejor eso que un bruto enojado. Francamente, ella habría elegido a cualquiera, siempre y cuando la liberaran. Los mendigos no podían elegir, después de todo. Isa se puso de pie y esbozó una torpe reverencia, en la medida en que su vestido andrajoso se lo permitía. Mis gracias, noble. No hay problema, silbó, estirando el cuello para mirarla de cerca. Eres bastante alta, ¿no? La diosa Alderi inclinó la cabeza, ligeramente perpleja. ¿Es eso un problema? No, no, no. Agitó las manos. En todo caso, fue un cumplido. El calor subió a sus mejillas y sus orejas se movieron alegremente. Adulador. A ella le gustaba su hábil honestidad. Pero ella todavía estaba preocupada por él. Déjame ayudarte, se inclinó y tomó sus manos entre las suyas. Tu espíritu está herido y el caos se agolpa a tu alrededor como un faro. Simplemente debes dejar que te ayude. Tú primero. Apretó sus maltrechas y ensangrentadas palmas entre las suyas y, antes de que ella pudiera pensar en detenerlo, empujó una gran parte de su energía hacia su vacilante forma. Isa se tambaleó un poco sobre sus pies. Su esencia se sentía como un cálido sol bajo su piel. Pero con ello llegó la consternación. Porque su espíritu resplandeciente se atenuó. Jadeando, ella casi apartó sus manos de las de él, pero era demasiado tarde, el acto ya estaba hecho. ¿Por qué hiciste eso? La miró con los ojos entrecerrados, más que un poco sin aliento. Estaba tratando de ayudar, ella lo agarró por el hombro y lo sacudió. Tu vida es más importante que la mía. Naruto emitió un sonido entre risa y suspiro. Igual que Angron, lo juro. Siempre poniendo a los demás antes que a ti mismo. Isa hizo una pausa y parpadeó con sus luminosos ojos verdes, momentáneamente desconcertada. ¿Quién o qué es un Angron? Bueno, el mocoso es más o menos mi hijo en este momento, pero no le digas, es magnífica, no. Naruto nunca tuvo la oportunidad de terminar de hablar. La voz no venía de ninguna parte, pero sí de todas partes, y resonaba a su alrededor con un eco ronco y hueco. Un escalofrío recorrió la columna de Isa y, así, recordó dónde estaban. Se había olvidado. Había estado tan obsesionada por tener a alguien con quien hablar, por tener su preciada libertad, que casi había olvidado el horror innato de sus alrededores. ¿Qué le había dicho Nurgle antes? ¿Que sería un buen cebo? Todo encajó. Esto era una trampa. Isa lo miró con ojos desesperados y muy abiertos. Debes correr. Ahora. Antes de que sea demasiado tarde. ¿Correr? Frunció el ceño. ¿Quién corre? Casi le dio una patada en la espinilla. Maldita sea la arrogancia de la juventud. De todos modos, no importa, le dedicó una pequeña sonrisa cansada. Ya saben de mi existencia. Ellos. Una sombra cayó sobre ellos mientras el mundo se ondulaba. Por supuesto que sí, querido muchacho. ¿Quién crees que fue el que te invitó aquí desde tus sueños? Detrás de ellos, la mansión se abrió inexplicablemente y un fluido grotesco salió de su entrada. Mientras ella miraba horrorizada, el líquido adoptó la forma de una sombra fantasmal con piel verde pútrida y demasiados dientes para su gusto. Nurgle era tan grotesco como siempre, más horrible cada vez que lo veía. No había forma de describir su horrible forma. Se cernía sobre su posible aliado, y ahora lo miraba como un gato podría mirar a un ratón. ¿Pero quién era el ratón y quién el gato? Naruto inclinó la cabeza sin miedo. No eres esa maldita sangre. Me hieres. Nurgle soltó una risa ronca y se llevó una mano podrida al pecho lleno de dientes. Como si yo fuera tan grosero como Kone. No, te he estado observando durante algún tiempo, muchacho, todos lo hemos hecho, como bien sabes. Pero solo yo te entiendo. Sé lo que te motiva. Tal como la conocía a ella, una mirada fantasmal recorrió a Isa, haciéndola estremecerse momentáneamente antes de volverse hacia la rubia ardiente. Sería un señuelo perfecto para ti. Aún así, no pensé que fueras lo suficientemente tonto como para darle tanta fuerza. Naruto dejó escapar un suspiro molesto. Me recuperaré. Quizá, concedió Nurgle, pero no a tiempo para que haya una diferencia. Las últimas palabras lo dejaron en un gorgoteo repugnante.
Debes saber que sería una locura luchar contra mí aquí, en mis dominios. Incluso si estuvieras en tu mejor momento, presente aquí en cuerpo y espíritu, encontrarías una lucha difícil. Pero no tiene por qué llegar a la violencia entre nosotros dos. Isa se dio cuenta de lo que estaba haciendo momentos antes de que hiciera la oferta. Júrate a mí. Nurgle eructó una nube de gas tóxico y luego se recompuso. Júrate a mi causa, acepta mis dones, conviértete en parte de mi familia y liberaré a Lady Isa. Isa se irritó, desconfiando por un momento de esa pálida caricatura de la vida. No le hagas caso. Un pacto con el caos es un trato de tontos. ¿Un trato? Nurgle soltó una carcajada. No, esto no es un trato en absoluto, sino un intercambio. Tú eres un buen premio, querida, pero él es mucho mejor. No puedes ni empezar a imaginarte su potencial. Cuando Naruto apoyó la barbilla en el pecho y no dijo nada, el padre de la plaga aprovechó su ventaja con una mirada lasciva. Si me niegas, infligiré a mi dulce agonía como nunca antes has conocido. Cada día será una agonía, cada hora un tormento, cada minuto una monstruosidad, cada segundo un salvajismo. Ella rezará por la muerte, pero nunca llegará. Isa se encogió físicamente ante la insinuación, pero no se dejó vacilar. No lo escuches, puedes irte. No importo. Despiértate. Rápido. Naruto se rió entre dientes. Isa se quedó congelada. Aunque tenía la cabeza gacha, ya no tenía la barbilla hundida en el pecho. Se rió de nuevo, con un sonido profundo y terrenal que le hizo temblar los hombros y que hizo que la cabeza se balanceara de arriba a abajo con una alegría mal disimulada. Mientras ella lo miraba atónita, se puso una mano en la frente, se echó hacia atrás el flequillo rubio y finalmente levantó la mirada para encontrarse con Nurgle. Segorach habría aplaudido semejante risa. El propio Kaine habría llorado lágrimas de miedo al ver su expresión. En cambio, Nurgle se limitó a mirarlo con el ceño fruncido y todo rastro de amabilidad había desaparecido de su rostro pútrido. ¿Te has vuelto loco de miedo? ¿Loco? Naruto rió entre dientes otra vez, moviendo su mano para quitarse con el pulgar una lágrima de alegría del rabillo del ojo. Tal vez lo he estado. Tal vez siempre he estado loco. No lo sé. Pero lo que sí sé es esto. Se enderezó y conjuró un extraño bastón negro en su mano derecha. Desde que llegué a este lugar, no, incluso antes de eso, desde el momento en que aterricé en Usería, me di cuenta de algo importante. Acabas de recordármelo. Tengo un propósito aquí. Solo he sido y probablemente solo seré, una cosa. Nurgle soltó una carcajada. ¿Y qué es eso, querido muchacho? El espíritu fracturado de Naruto ardía brillantemente. Yo mato monstruos. Una poderosa bestia dorada surgió de su espalda y se abalanzó sobre Nurgle, arrojándolo hacia su preciada mansión. El señor de la descomposición se enderezó con un ruido indignado, pero unas poderosas garras le desgarraron el pecho y la cara, y lo arrojaron al interior de su preciada mansión. Su contraataque se encontró con el aire vacío, pues el zorro dorado ya se había ido. Naruto reapareció en su lugar, agarrando un par enorme de esferas brillantes en cada mano. Oye, dientes en lugar de cerebro. Pareces hambriento. ¿Por qué no masticaste esto? El espectáculo de luces que siguió fue nada menos que explosivo. Isa levantó un brazo para protegerse, al mismo tiempo que se ponía una mano sobre una oreja en un vano intento de silenciar los gritos de dolor de Nurgle. Dichos gritos se convirtieron en un gruñido cuando le dio un revés al espíritu del rubio, enviándolo a patinar por el jardín. Una ola de toxina se estrelló contra el jardín donde estaba, dando a luz a innumerables gusanos y moscas que lo ahogaron en una sopa pantanosa. Bien podría haberle hecho gracia por todo el bien que le hizo. Naruto lo atravesó con fuerza, con los ojos desorbitados. El corazón de Isa cantó al verlo. ¿Crees que el veneno puede hacerme daño? Se puso de pie tambaleándose y sonrió con desprecio. He luchado contra una diosa que podía hacer que tu cuerpo se desmoronara con un solo toque y contra unos bastardos que hacen estallar lunas. No tienes nada que hacer con ellos. Juntó sus manos, palma con palma, dedo con dedo, y allí, detrás de él, el zorro gigante floreció de nuevo. Ah, y por cierto, idiota, estoy entrando en calor. Un gruñido bajo se formó en el fondo de su garganta y, con él, el jardín gimió.
Un buen ejemplo. Las poderosas mandíbulas doradas se abrieron de par en par, dando origen a un retorcido vórtice de luz negra y misteriosa. Se hinchó mucho, más grande ahora, más grande todavía. Su enemigo apenas tuvo tiempo de comprender la bola de la bestia con cola antes de que ésta estuviera sobre él. Que haya luz en la oscuridad. La explosión que siguió devastó vastas áreas del jardín y prendió fuego a mucho más, pero fue Nurgle quien realmente recibió la peor parte del golpe. El padre de la plaga atravesó el fuego y las llamas como un cohete, sin querer, y cayó de cabeza mientras era dolorosamente propulsado por la fuerza de la explosión. O tal vez fue el puñetazo que siguió. Isa no estaba segura. Naruto corrió tras él como una estrella fugaz sin importarle nada. «Vuelve aquí». Alcanzó a la vil criatura y la pisoteó mientras lanzaba un ataque, añadiendo fuerza al golpe y enterrando el brazo hasta el codo. 1, 2, 3 veces. Se abalanzó sobre el padre de la plaga como si fuera un saco de boxeo demoníaco, golpeándolo con una fuerza imposible, golpeándolo hacia atrás y hacia atrás. Otra vez, sin ningún resultado. Nurgle recibió cada golpe y contraatacó con el mismo fervor, empujándolo cada vez más lejos. Se necesitaría algo más que fuerza bruta para matarlo aquí, en su dominio. Se lo podría debilitar, sí, tal vez desterrar por un tiempo, pero matarlo. No. Los puños por sí solos no serían suficientes, sin importar cuán esotéricas pudieran ser las técnicas de Naruto. Isa lo sabía de primera mano. Lo sabía y lo odiaba. Tal como detestaba a este señor de las moscas. Jadeando de dolor, se arrastró hasta ponerse de pie, con las uñas rotas clavándose en la corteza rota de un árbol negro mientras la batalla entre los dos monstruos se desataba. El resultado de esta batalla determinaría su destino. Si Naruto de alguna manera lograba obtener una victoria, ella podría encontrar su libertad al fin. Pero si Nurgle ganaba. Se estremeció al pensarlo. Ella debería hacer algo. Tenía que hacer algo. Tenía que hacer algo. Pero ella era tan débil en este ámbito. Aún así, débil no significa impotente. Dirigiendo su atención hacia el exterior, comenzó a tararear suavemente en voz baja, conjurando una lanza en su mano. Whitebone se formó lentamente con su canción, dolorosamente, pero se formó. Ella impuso todo su poder que se atrevió a utilizar, sostenida solo por la energía que Naruto le había otorgado, pero incluso entonces era tan lento. Ella siseó furiosamente y trató de acelerar el proceso. Rápido, rápido, rápido. Frente a ella, el conflicto dio un giro. Ya basta de esto. Nurgle perdió su alegría al fin, conjuró una enorme espada podrida en su mano y la lanzó hacia abajo con un rugido, obligando a Naruto a esquivarla para no ser aplastado por su gran tamaño. El suelo se enconó y se partió donde el acero se encontró con el suelo, conjurando innumerables criaturas deformes del lodazal fangoso que siguió. Se levantaron por docenas, no, ahora por cientos, horribles criaturas tambaleantes de pus y carne retorcida con extremidades retorcidas y bocas abiertas. El señor de las moscas le dedicó una sonrisa desdentada por encima de las cabezas de su nuevo ejército. Veamos cómo te va cuando ya no seas bienvenido en mi jardín. Naruto intentó hablar, pero se tambaleó y cayó de rodillas mientras el fuego espiritual de su forma parpadeaba. Soltó un suspiro de ira, se enderezó y pisó fuerte el suelo, ardiendo con nuevas intenciones. Sin embargo, a pesar de lo que vio, Isa sintió que se le hundía el corazón. Acababa de perder su segundo aliento, mientras que Nurgle claramente todavía estaba en el primero. ¿Qué pretendía hacer él solo? ¿Sabes? Huele horrible aquí, imbécil. Tosiendo una vez, Naruto plantó su bastón en el lodo para liberar sus manos. ¿Por qué no condimentamos un poco las cosas? Sonrió y juntó las manos, gritando una frase que ella no entendió. Jutsu de clon de sombras. Y un ejército respondió al llamado de su señor. Nurgle se quedó atónito al ver eso y su sonrisa se desvaneció. ¡Oh, Dios! Vinieron por docenas, luego por cientos, seguidos ahora por miles. Poderosas columnas de humo ardiente florecieron a su alrededor, cada una depositando un espectro de la semejanza de Naruto a su lado. Cada copia de sí mismo blandía un temible bastón negro. Cada uno se movía al unísono con su señor. Cada uno levantó un brazo.
Y cada uno, mientras Isa observaba con silencioso asombro, blandió sus armas con la intención de hacer llover fuego dorado. Casi la mitad de las creaciones de Nurgle murieron gritando cuando sus cuerpos estallaron en llamas. Los más afortunados se arrojaron al pantano en un intento frenético de apagar las llamas. Mientras estaban de rodillas, fueron golpeados sumariamente hasta la muerte por los clones de sombra. Los desafortunados murieron gritando cuando sus formas incorpóreas se convirtieron en cenizas carbonizadas. Aún así, sobrevivieron suficientes de ellos para montar una carga. Y cuando los secuaces de Nurgle se estrellaron contra el muro de doppelgangers, la guerra se reanudó. Isa silbó una oración de agradecimiento y continuó elaborando su lanza. Naruto, por su parte, nunca se rindió, ni siquiera por un momento. Fue directo a Nurgle nuevamente, bastón en mano. Se tambaleó a un lado, golpeó, esquivó, golpeó con el revés la espada podrida del padre de la plaga antes de golpearle la cabeza con un bastón, aguantó un ataque tóxico que debería haberle derretido los huesos y atacó una y otra vez, negándose a ceder. Vides espantosas y criaturas terribles lo arañaban, surgiendo más con cada momento, pero incluso entonces no cesó, no cedió. Sin importar qué magia Nurgle usara sobre él, nunca se rindió. Intercambiaron golpes durante lo que pareció una eternidad, y durante todo ese tiempo ella no pudo hacer nada más que forjar su lanza. Esto no podía continuar eternamente. Simplemente no era factible. En algo había que ceder. Sorprendentemente, era Nurgle. Niño tonto. El padre de la plaga se dio la vuelta de repente, jadeando mientras se agarraba el vientre herido. No puedes matarme. Soy inmortal. Eterno. La enfermedad y la descomposición nunca morirán. Naruto golpeó el suelo con su bastón y sonrió. Tienes razón. Nurgle hizo una pausa. Soy yo. Lo eres. Juntó las manos y conjuró una nueva chispa de azafrán. Tienes razón. No puedo matarte. No soy lo suficientemente fuerte, todavía. No aquí. No así, hizo un gesto hacia su forma astral. Pero tú. Sin previo aviso, esa sonrisa petulante desapareció. También eres un idiota aún más grande de lo que pensaba. El tono ácido de su voz hizo que Isa se estremeciera, a pesar de que nada de eso estaba dirigido a ella. Hay una razón por la que ya no duermo. ¿O lo has olvidado? Se dio un golpecito con un dedo en la frente, sin prestar atención a la pequeña guerra que se estaba librando de fondo. Cada vez que tomo una siesta decente, ese maldito bastardo intenta arrastrarme a su palacio de matanza y tengo que luchar para salir. Pero tú, en tu infinita sabiduría. Riendo, él negó con la cabeza. Me invitaste. Se dio la vuelta, abrió los brazos y bebió de los jardines en llamas con una sonrisa. Aquí. A tus dominios. De lo contrario, nunca habría venido aquí. Nunca me habría enterado de ella. Ahora era su turno de retorcerse por una razón completamente diferente cuando un dedo dorado la apuñaló en su dirección. Me diste lo único que no debiste tener. Algo por lo que luchar. He pasado por mucho. He visto cosas. He seguido viviendo. Y si hay algo que he aprendido en todo ese tiempo sobre ustedes, los llamados dioses, no, ustedes, parásitos. Un dedo con garra avanzó. Es que hay poder en la percepción. Caminando sobre un cadáver fétido, agitó un brazo alrededor del llamado reino de Nurgle. Contemplad al poderoso Lord Nurgle. Su voz resonó con la de otro, y, tardíamente, Isa se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, más bien, quién estaba hablando con él, o mejor dicho, a través de él. Gobernante de un jardín moribundo. ¿Dónde está tu ejército? ¿Dónde están tus seguidores? Tan poderoso, y sin embargo nunca te diste cuenta de la trampa que te habíamos tendido. ¡Qué tonto! Nurgle se quedó prácticamente con espuma en la boca. Lo reconstruiré. Pero no a tiempo. Allí fue otra vez, lanzándole las palabras del señor de las moscas. Nurgle rechinó sus dientes deformes. Miserable cachorro. Era ese terrible zorro que tenía, ¿no? La bestia estaba fortaleciendo su espíritu vacilante, dándole fuerza para un último empujón. ¿O no? Ya podría haberle asestado un golpe fuerte, herirlo gravemente, pero no lo hizo. Casi como si estuviera esperando algo. No, a alguien.
Issa miró el arma recién forjada en sus manos. Lentamente y con cuidado, comenzó a dar vueltas alrededor del dúo. Dime, continuó Naruto, sin venir a cuento. ¿Qué pasa cuando haces sangrar a un dios? Nurgle se apoyó pesadamente en su espada. Una pregunta absurda. Los dioses no sangran. Pero si lo hacen, Naruto insistió en la pregunta y luego respondió al mismo tiempo. Entonces no es un dios. Tenía razón. Issa podía admitirlo. La fe tenía cierto poder y, si uno poseía suficiente, en una cantidad lo suficientemente grande, podía hacer cosas terribles. De ahí que las fuerzas del caos siempre fueran un problema, incluso antes del nacimiento de Slanesh. Naruto no necesitaba necesariamente esa creencia. No era un dios en el sentido más estricto de la palabra, a pesar de tener un planeta que lo adoraba. No necesitaba a los fieles ni sus oraciones. Pero Nurgle y los suyos necesitaban mucho de eso ahora, ¿no? Su especie prosperaba gracias a la fe. ¿Y si esa fe les fuera arrebatada? Tienes razón, Nurgle. No puedo matarte ahora mismo. Una grieta se abrió en el rostro llameante de Naruto, seguida de otra, y luego otra, y otra más, revelando el glorioso y brillante oro que había dentro. Pero esa es la mejor parte. No tengo por qué hacerlo. En contraste, su sonrisa se volvió decididamente desquiciada. Todo lo que tengo que hacer es, hacerte sangrar. Entonces Issa se dio cuenta de lo que pretendía. Nurgle también lo hizo. Basta. El padre de la plaga levantó una palma flácida. Detén tu mano. Si haces esto, convertirás a todo el caos en tu enemigo. No tendrás ningún lugar al que escapar. Correr. Naruto lo miró fijamente, sus ojos rojos ardían como el núcleo fundido de un sol. Le había dicho esas mismas palabras antes, pero esta vez, tenían un tono amenazante. ¿Quién corre? Esos ojos se tornaron de un tono rojo más oscuro, convirtiéndose en furiosas rendijas escarlatas de pura ira. ¿Dónde? Un resplandor dorado brilló a su alrededor mientras el aire se sobrecalentaba, una estrella convirtiéndose en nova. ¿Y por qué? Nurgle se lanzó hacia adelante para detenerlo. Issa también lo hizo. Lanzó sus propias enredaderas, atando al señor de la plaga en su lugar y usó aún más para impulsarse hacia adelante, acelerando su paso. Fue un movimiento frenético y desesperado de su parte. No sabía si el rubio iba a estallar en pedazos o no, pero no podía soportar la visión de él apagando su luz. No así. No después de todo lo que había hecho por ella y tantos otros. Sin embargo, incluso mientras se movía, sabía que estaba demasiado lejos para alcanzarlo a tiempo. Entonces, ella lo tiró. Arrojó su preciosa lanza de hueso espectral. Lo lanzó hacia Nurgle con todas sus fuerzas. Baul habría estado muy orgulloso de sus esfuerzos. Aunque estaba debilitada, seguía siendo una verdadera diosa, y la desesperación le otorgaba una fuerza propia. Esa hermosa arma voló en línea recta y certera, elevándose por el aire para encontrar un nuevo hogar en la espalda de Nurgle, envainándose en su carne como solo una de sus creaciones podía hacerlo. Sin estar preparado para el asalto repentino, el padre de la plaga soltó un jadeo de sorpresa, con los ojos desorbitados mientras se agarraba el pecho. Sus piernas lo llevaron hacia adelante como si estuviera borracho, dejándolo tambaleándose sobre sus pies, tropezando hacia adelante. Issa no le dio la oportunidad de recuperarse. De un solo salto, despejó la distancia que lo separaba y se abalanzó sobre el lomo del patán contaminado. Aunque los ojos le lloraban por los vapores acres y la garganta amenazaba con cerrarse por la bilis, arrojó todo su peso contra la lanza. Sus esfuerzos no fueron en vano. Su filo mortal atravesó el pecho del bastardo en una lluvia de moscas, gusanos y sangre. Issa, dijo el señor de la plaga con voz ronca, sorprendido, de alguna manera conmocionado por su ataque, por el solo hecho de que ella se volviera contra él. Mi amor, ¿por qué? Todos esos años de tormento, de sufrir en silencio, de susurrar curas en voz baja, sin poder ayudar a sus pequeños parientes, ni a ninguna otra persona necesitada. Cada momento de agonía mientras su cuerpo era destrozado una y otra vez. Ya no más. Hoy todo cambió. Ella hizo un giro salvaje con su arma y le susurró al oído. Muere como un tonto. Nurgle farfulló, tosió, agarró la lanza que atravesaba lo que pasaba por ser su corazón y trató de levantarse.
justo hasta que Naruto entró, plantando ambas palmas sobre lo que quedaba del torso del Señor de la Plaga, con los dedos extendidos. Una serie de extrañas esferas negras vinieron con él, abriéndose paso hacia el vientre del Señor de la Plaga, arrancando grandes trozos de su bulboso cuerpo, haciendo que el dios del caos gritara. El aire crepitaba con poder aún no gastado, energías que ahora canalizaba directamente hacia la forma disecada de Nurgle a quemarropa. Mover. Isa se alejó de un salto para ponerse a salvo y lo hizo bien, porque la explosión que siguió devastó al padre de la plaga en una ráfaga de luz negra. A diferencia de la última, arrasó la tierra y perdonó a uno en su camino. Tanto los clones de sombra como las abominaciones bestiales fueron devorados por la explosión resultante. Y así siguió, una columna de luz que se elevaba hacia el cielo y quemaba la disformidad misma. Y luego, tan de repente como empezó. Y así también terminó el espectáculo de luces. Isa hizo un gesto con la mano a través de la bruma, desvaneciéndola con solo un suspiro. Lo único que quedó fue un cráter destruido y en llamas. Mirar hacia abajo le trajo poca alegría, a pesar de su victoria. Lo que quedaba del cuerpo arruinado de Nurgle se derrumbó sobre sí mismo y se convirtió en polvo. Una fuerte brisa se levantó y se lo llevó, dejando solo cenizas esparcidas detrás. No estaba muerto, todavía no, de ninguna manera, pero desterrado por ahora. Debilitado. Probablemente regresaría con el tiempo suficiente, pero incluso entonces, su territorio se dividiría entre los otros tres, su miserable influencia se debilitaría durante cientos, si no miles de años por venir. Y con su ausencia, ella era libre. Podía, y quería. Aprovechar esta oportunidad para escapar, y rápidamente, antes de que las fuerzas de los cuatro, o los tres, supuso por el momento, llamaran a su puerta. El espíritu onírico de Naruto cayó de rodillas junto a ella, completamente exhausto. Por favor, dime que está muerto. Bastante cerca, le dio unas palmaditas en la cabeza y acarició con los dedos su ardiente cabello. Él se desplomó en sus brazos, obligándola a atraparlo. Su espíritu resistió, lo que significaba que su carne también. Podría estar enfermo durante unos días en el mundo de la vigilia, uno no luchaba simplemente contra Nurgle y salía ileso, pero ella no tenía dudas de que se recuperaría. Con su mano, ella lo haría así. Le cantó suavemente, curando las grietas de su espíritu, cantándole para que recuperara la salud, tejiendo barreras a su alrededor lo mejor que pudo. Ella cantó para que su espíritu volviera a dormir, para que volviera a su cuerpo. Este Angrón debe extrañarlo mucho. Al fin y al cabo no era él un padre. Preocupada, lanzó una mirada en dirección a Naruto. Este mundo en el que habita se llama Nucería, ¿no? Él gimió entre sus brazos, maltrecho y agotado. Sí, estoy cansado ahora, voy a descansar. Isa le besó la frente, contenta de poder brindarle ayuda. Hazlo tú. Bueno, eso lo resolvió. Debía buscarlo en persona. Si no para su gente, entonces para ella misma. Por desgracia, su nueva paz no duró mucho. No es suficiente, ni mucho menos. Ya podía ver las mareas de rojo y violeta agitándose en la distancia, superando al verde moribundo del reino de Nurgle. Corne y la que tiene sed se habían dado cuenta. Debían haber estado observando desde un costado, esperando su oportunidad. Ahora, como buitres sobre un cadáver, descendieron. Era un milagro que el propio Tzench no se hubiera dado cuenta ya. Ah, pero lo hice. Todo es parte de mi plan, ya ves. Ya estaba allí. Había estado merodeando por allí todo este tiempo. No podía verlo en la neblina pantanosa, pero sonaba cerca. Terriblemente cerca. Isa se estremeció. No era lo suficientemente fuerte para enfrentarlos. Tampoco Naruto, no en ese estado. Él ya estaba desvaneciéndose de nuevo en el mundo de la vigilia. En cuestión de momentos ella estaría sola, su gran escape desperdiciado. No tenía ningún deseo de ser capturada por Slaanesh o Corne, ni por nadie más. Preferiría quitarse la vida antes que someterse a ser capturada nuevamente. No, no, no. Una risa fresca resonó en su oído. Eso no se puede hacer. No sería divertido que el gran juego terminara tan temprano. ¿Por qué no hacerlo? Interesante. Mientras hablaba, una pared de fuego azul siniestro cobró vida, impidiendo brevemente el paso a las fuerzas de Corne y Slaanesh. Se alzó un lejano grito de furia.
No fue más que un momento de retraso. Nada más. Una única instancia de asistencia. Más que suficiente. El espíritu exhausto de Naruto resurgió en sus brazos y, con lo que le quedaba de energía, enganchó 2 dedos en una garra para abrir un agujero en la estructura misma de la disformidad que se encontraba justo delante de ellos. Un portal que conducía a quién sabía dónde, pero, francamente, cualquier lugar era mejor que allí ahora mismo, ¿no? Ella confiaría en su juicio antes que en el de un dios del caos cualquier día. Oh. Aún le queda algo de vida después de todo. Isa volvió a oír esa risa burlona y alegre, como si algo, o alguien, le susurrara oscuramente al oído. Ahora me debes una deuda, pequeña diosa. Tal vez algún día venga a cobrarte. No queriendo escuchar más sobre eso, la Eldari se puso de pie de un salto y cojeó hacia el portal. Incluso con sus sentidos, no podía decir a dónde se había ido. Se atrevió. Seinch soltó una carcajada ronca detrás de ella. Corre, ahora. La vacilación es una derrota. Ella simplemente no podía permitírselo. Isa recogió el espíritu de Naruto en sus brazos. Armándose de valor, saltó hacia adelante, hacia el portal y lo desconocido. Y la realidad se desdibujó. 0, 0, 0. Naruto había despertado. El emperador lo percibió mucho antes de que sucediera. Incluso si no lo hubiera hecho, los gritos de Angron lo habrían alertado. Menudo alboroto había armado. La capacidad de su hijo para preocuparse podría ser una preocupación en un futuro lejano, pero por ahora, estaba dispuesto a tolerarlo, dado lo que sucedió. Había hecho una apuesta, después de todo. Si Naruto demuestra que no fue contaminado por el caos, se quedaría por un tiempo para ayudarlos a reconstruir Nuceria. No esperaba que el rubio murmurara algo sobre avutardas sangrientas y cayera en un sueño profundo. Así había sido hace horas. Ahora, al entrar a grandes zancadas en la tienda del libertador de Nuceria, lo encontró dentro, sentado en un catre y vomitando violentamente en un balde. Una pizca de simpatía se agitó en su alma. Hacía mucho que había dejado de sentir los dolores de la enfermedad, pero esta era ciertamente una enfermedad leve, a pesar de sus quejas. Probablemente se recuperaría en un día. Más que eso, lo sintió. Un cambio de paradigma. La disformidad había sido alterada de alguna manera, en las horas transcurridas desde entonces. Y con ello, la mancha del caos que se aferraba a él había disminuido. ¡Qué extraño! El emperador lo consideró durante un largo momento. Las fuerzas del caos se han debilitado. ¿Qué has hecho? La respuesta de Naruto fue vomitar en un balde. Ahora no. Me siento como una mierda. Angron le dio unas palmaditas en la espalda, dibujando pequeños círculos allí. Tranquilo, tranquilo, todo irá bien, la rubia se limitó a gruñir. No me dejes volver a dormir nunca más. No me importa lo que diga Isa. Nunca más. Resulta extraño que invocase el nombre de semejante ser. Curioso. La frente del emperador se enarcó hasta su pelo y luego la bajó, observándolo de nuevo. ¿Cómo sabes ese nombre? Porque, entonó una voz suave desde un rincón oscuro, ese sería mi nombre. Se giró y de repente se dio cuenta de que había una tercera persona en la habitación. Para su crédito, hay que decir que se había escondido bien, pero ya no. Él la vio ahora era consciente de ella, y ella no podía esconderse de su vista. Unos ojos verdes vivos brillaban en un rostro encantador enmarcado por marcas alienígenas, orejas puntiagudas y un cabello largo y rojo que le caía en cascada hasta las rodillas. Estaba cansada, estaba maltrecha, lo miraba fijamente, a pesar de su relativo estado de desnudez, ese vestido roto y andrajoso apenas se mantenía unido después de lo que debió haber sido un largo cautiverio. Y estaba flotando de la manera más protectora sobre Naruto. Casi como si estuviera, oh, querido. Mientras él miraba con leve consternación, ella se colocó sutilmente entre él y el rubio, con los brazos abiertos aunque lo estuviera protegiendo. Así que, este era Isa. Frunció el ceño y se dispuso a denunciar la inmundicia de los xenos. Nurgle ha sido derrotado por nuestras manos. Lo miró a los ojos estoicamente, negándose a flaquear. Incluso ahora, su precioso jardín arde, su influencia disminuye y sus seguidores se encuentran en completo caos. Esto lo hemos hecho nosotros. Juntos.
Solo los dos. Su declaración lo dejó perplejo. Derrotado, dijo. No muerto, sino derrotado. Debilitado. Aunque la forma física de una entidad de la disformidad podía ser destruida tanto dentro como fuera del Inmaterium, la única forma verdadera de matar permanentemente a un dios de la disformidad una vez que alcanzaba una verdadera y adecuada inteligencia, es decir, sensibilidad, era dejarlo morir de hambre, negarle todo culto, borrar su existencia misma. Pero la destrucción de su forma física y la quema de su dominio los debilitaron aún así. Y las fuerzas del caos se sentían más débiles, menos unidas y más desorganizadas que nunca. El emperador se giró, mirando nuevamente a Naruto. Ahora comprendía lo que había hecho ese descarado muchacho rubio. De algún modo, en algún lugar, había logrado entrar en el reino de Nurgle usando sus sueños como medium. Tal vez se había abierto paso a la fuerza usando su espíritu. Lo más probable es que la miserable criatura lo hubiera invitado. Y había usado esa invitación para quemarlo todo hasta los cimientos, liberar a esa supuesta diosa y escapar. No es de extrañar que en ese momento estuviera vomitando. No se podía entrar así como así al reino de Nurgle, y no sin consecuencias. Sin sus habilidades, el cuerpo de Naruto probablemente sería un desastre podrido y derretido en el suelo, o un árbol humano espantoso lleno de moscas. En cambio, estaba simplemente enfermo, ya que su regeneración, que ya le había sido demostrada, trabajaba horas extra para reparar el daño que le habían infligido los supuestos dones de Nurgle. Y luego estaba Isa a la que había que considerar. Sin duda ella lo habría visto como un medio de escape y probablemente también lo habría curado. No era de extrañar que hubiera sobrevivido. Un caso leve de gripe parecía un precio pequeño a pagar por dejar fuera de combate a uno de los cuatro. Podría quizás utilizar los mismos medios para debilitar a los otros tres. El emperador consideró la posibilidad, pero luego la rechazó. Con toda probabilidad, el caos reforzaría su guardia para evitar tal intrusión y traición entre sus filas. Pero ¿podría uno realmente llamar traición a lo que le sucedió a Nurgle si Naruto fue allí con la intención de prender fuego a ese mundo? Había recibido ayuda de la diosa Xenos, eso no lo negaría, pero saber que tal medio podría ser posible. Quizás él pueda llevarles la guerra. Isa tosió cortésmente, recordándole su presencia. Cierto. Había dejado que sus pensamientos se adelantaran a él. No podía devolverla a los Eldari todavía. Déjala en paz, grandullón. Naruto agarró el balde y se obligó a levantar la cabeza. Está bien. Se quedará con nosotros un rato. Angron hizo un ruido curioso. ¿Ella es? Lo soy. Isa se enderezó lo suficiente para apartar la mirada de él por fin y pasó una mano por el rostro de Naruto, acariciando distraídamente una mejilla con bigotes. Si te parece bien. Está bien, un poco de color regresó al rostro del rubio mientras ella ejercía sus dones curativos en él una vez más, acelerando su recuperación. Cuantos más, mejor, digo yo. Angron pareció pensarlo un momento y luego asintió con la cabeza. No es ningún problema. Nos vendría bien ayuda. El emperador se enfureció. Eso no será necesario, Angron tiró de su brazo y descargó su argumento en las rodillas. Por favor, padre. Urk. Había pensado que ya no podía sentir emociones tan bajas, pero cuando su hijo lo miró con una mirada tan suplicante, se sintió vacilar. Seguramente no habría ningún daño mientras Isa estuviera vigilada. No parecía malévola. Incluso podría resultar beneficiosa para su imperio. Estaba poniendo excusas, lo sabía, pero aquí y ahora, en este momento, no podía soportar decirle que no a su hijo. Muy bien. Giró la cabeza para no ver la expresión de alivio que tenía Angron. Puede quedarse. Por ahora, corrigió cuando su progenie emitió un ruido de satisfacción. Si resulta traicionera, la encarcelaré yo mismo. Esperaba una denuncia violenta. Sin embargo, ni Naruto ni Isa protestaron. Pronto vio por qué. El emperador los miró una vez más y parpadeó. Con fuerza. 1, 2, 3 veces, entrecerrando los ojos en un vano intento de disipar cualquier truco psíquico. Y, sin embargo, ni la escena que tenía ante sí ni las emociones que sentía en su interior cambiaron. Isa se había sentado junto a la desconcertante rubia en algún momento en que él no la estaba mirando y apoyó la barbilla sobre su cabeza.
podía oírla tararear una suave canción de cuna. Incluso en un estado tan enfermizo, Naruto podría haberla empujado con facilidad, pero en lugar de eso, inexplicablemente, cerró los ojos y se recostó contra ella, quedándose dormido. A pesar de todas sus protestas anteriores, durmió como un bebé. A Malcador no le gustaría esto. Esto preocupó mucho al emperador. Se decía que los mejores lazos se forjaban en la batalla, pero había un indicio de algo entre ellos dos. El emperador no sabía si era bueno o malo, solo que cambiaría las cosas. En cuanto a la naturaleza de esos cambios, bueno, el tiempo lo dirá.